con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Y sabemos que el miedo es una profecía autoinducida. Quiere decir que cuando tenemos miedo, el miedo hace que se cumpla lo que pensamos. O sea que es como una ley espiritual, porque cuando Job tenía miedo de lo que le acontecía, exactamente dijo él en el capítulo 3:25 de Job: lo que más temía me ha acontecido, me ha sobrevenido. O sea que llega de repente lo que más tememos. Así es que no tengan miedo de nada, sino que confíe totalmente en el Señor. Ahora Dios nos exhorta que confiemos en Él, pero que hagamos el bien. Porque si solo confiamos en Él, pero no hacemos nada bueno, entonces como que la fe pues tiende a haber cierta duda, a que se meta Amalek ahí. Así es que le ruego que usted confíe en Dios, pero que usted haga el bien. Si tiene oportunidad en este tiempo, que todavía estamos en el tiempo de Purim, en el tiempo de Esther, y sabemos pues que Esther conocía estrategias espirituales, y eso fue lo que lo llevó a vencer a este Amán. Amán pues representa, mis hermanos, el lado del mal, el mal instinto. Usted tiene que saber como hijo de Dios qué estrategias espirituales puede usar en cualquier situación. Si no lo sabe, es porque verdaderamente usted no ha puesto atención a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está todo escrito. Cuando el pueblo de Dios tenía una situación difícil, había un juicio. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Inmediatamente, si hay pueblo de Dios ahí, lo primero que haría es convocar a un ayuno entre el pueblo de Dios. Y luego, como dice la palabra, si mi pueblo, no está hablando de que lo haga la gente mundana, sino que habla en 2 de Crónicas, capítulo 7:14, vamos a leer: si se humillare mi pueblo, está hablando del pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado. Y si buscaren mi rostro, ¿qué quiere decir buscar el rostro de Dios? Pues es volverse de los malos caminos, es darme cuenta, tener conciencia de que yo estoy mal, y que por algo es que me sobrevino ese juicio, porque alguna imprudencia cometí, algo vengo arrastrando que no me he dado ni cuenta, he vivido la vida en automático, sin darme cuenta, sin percibir, sin entender la verdad. Pero si yo pongo atención a mi vida, a los acontecimientos que me rodean, de mi familia y todo, rápidamente voy a entender por qué es que me está pasando eso. Una hermana me comentaba hace días que por qué será que su familia toda estaba como en una pobreza. Entonces yo le decía pues que investigara si en su familia no había habido gente que en vez de buscar a Dios en momentos difíciles de su vida, había buscado brujos, había buscado adivinos, había buscado inclusive profetas falsos para consultar, porque eso es lo que hace la gente. Sale a veces de ese tipo de vida, de estar consultando brujos, y busca profetas que son falsos. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar conscientes de eso. Fíjense que siempre que el pueblo de Israel buscó otras cosas que a Dios, dice la palabra que Dios los sometió a una mente reprobada. Y siempre vino hambre, vino pobreza, vino juicio. Entonces usted puede leer la Biblia siempre que el pueblo le dio la espalda a Dios, vino juicio. Entonces, mis hermanos, mire usted las naciones que le dan la espalda a Dios, empiezan juicios divinos, porque Dios está vivo, Dios está presente, y usted, si no quiere que le vengan situaciones difíciles, pues busque siempre a Dios, consulte con Dios. Tiene un problema, vaya a buscar a Dios, busque una persona que tenga un poquito de conocimiento divino, y que la aconseje, que ore por usted, pero no busque cosas que van a causarle a usted tanto daño. Y yo he visto gente que ha buscado brujos y termina re mal. Conocí una familia que todo lo consultaba con una espiritista, cualquier cosa que hacía. Y lamentablemente pues yo pude ver que esas fuerzas del mal no actúan así nada más. Esa señora, su hija, una hija de ellas, la más chiquita, se murió cuando era muy joven. Ella tuvo una muerte pues muy dura, siendo tampoco pues también un poco joven. O sea pues que todo se destruyó, ya vio. Y yo miro que las hijas que quedaron pues tampoco viven en abundancia,
sino que viven con cierta limitación, trabajando duro. Y es porque no nos damos cuenta que vivimos en un mundo donde podemos escoger. Recuerde que Dios nos dijo, ahora van a escoger a quién servir, ¿no? Tenemos que escoger a quién vamos a seguir, si a Dios o a ese tipo de vida. Pero ese tipo de vida, siempre que el pueblo de Israel, siempre que el pueblo de Dios, mejor dicho, buscó a otras personas en vez de buscar a Dios, inclusive yo busco primero a Dios que estar buscando una persona que ore por mí. Porque Dios me puede orientar, me puede decir qué es lo que tengo que hacer. Dios me puede llevar a una revelación divina. Y yo sé que Dios siempre lo va a cumplir. A mí me ha cumplido las revelaciones que me ha dado. Amén. Siempre me las ha cumplido. Yo me quedo, mire, sorprendida. Y yo quiero agradecerle a Dios, pero todo lo que pasa pues es para nuestro bien y agradezcámosle a Dios. Mucha gente no sabe por qué le está pasando nada, porque no busca a Dios. Si lo buscara, el Señor de alguna manera, por algún sueño, por algo que le cuentan, por una historia que le dice, usted encontraría la verdad. Entonces, pero la única verdad para mí es que todo lo que nos pasa tiene una implicación que se llama pecado, ¿verdad? Y eso es lo que estamos recibiendo ahora, alguna cosa. Dice que hay unos nombres de Dios que, por ejemplo, yo tengo aquí uno que es para desactivar fuerzas del mal. Y quizá la gente que no está acostumbrada, pues diga, no, eso no existe. Pero sí existe, mis hermanos, que hay nombres de Dios que sirven por el significado espiritual que tienen esas letras. Entonces se lo voy a poner después ahí, que es un nombre de Dios que se usa para desactivar fuerzas del mal, y yo quiero que lo estemos meditando, porque realmente cuando hay una guerra, hay una confrontación, hay fuerzas del mal aprovechándose ahí. Y tenemos que estar conscientes. Usted tiene un problema en su casa, está peleando con su esposo, tiene mucho pleito con él, problemas con los hijos, que andan con vicios o alguna cosa que no es correcta. Ahí hay fuerzas del mal operando. Y este nombre es para desactivar las fuerzas del mal. Ya sea que la gente esté en una depresión, ya sea que la gente esté en una opresión diabólica, que la gente esté triste, que la gente esté pasando una situación difícil, que todas las situaciones difíciles, enfermedades difíciles, es porque hay fuerzas del mal operando. Entonces podemos desactivarlas con este nombre de Dios. Así es que en el nombre de Jesús vamos a... Porque la gloria llenaba la casa. Entonces todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, se postraron sobre el pavimento, adoraron y alabaron a Yahvé. Porque es bueno, porque es eterno su amor. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios a Yahvé. El rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 bueyes. Yo quiero que la gente se dé cuenta, mijo, que Dios es el que lo hace todo. A veces yo cuando conocí al Señor oía tanto de la gente de Dios que decía, es que el diablo, hermana, fíjese que el diablo, mire cómo tienta a mi esposo, todo es una tentación, hermana. Ya mi hijo, por ejemplo, está en la casa tranquilo y llega un amigo, mire, el mandado por el diablo. No, mis hermanos, la Biblia dice que nosotros de nuestra propia concupiscencia somos tentados. Ya venimos con una inclinación a hacer lo malo. Y como tenemos dentro de nosotros, pues en el corazón tenemos la ley pues, ¿cómo se llama? La ley de atracción. Entonces atraemos lo que tenemos dentro. Por eso cuando Abraham pues tenía problemas que no podía tener hijos, el Señor dijo unas palabras en el capítulo 12 de Génesis. A Abraham, leja, la gente eso no lo lee porque está en el hebreo. ¿Y qué significa? Leja, Salomón, ve dentro de ti, ve dentro de tu corazón, ¿por qué no puedes tener hijos? Y después le dijo Dios, vete de tu casa, de tu parentela y la casa de tu padre. O sea que el problema de Abraham eran las ataduras que tenía familiares de su nación y de sus parientes, ¿ya? Esas eran las ataduras que a él le impedían tener hijos, porque venía de Ur de los Caldeos, de un lugar de brujería. Ya vio, ahí estaba la razón. Entonces tenía el que escudriñar qué era lo que hacían sus padres, sus familiares, para someterse a Dios y pedirle perdón. Es tan fácil. Amén.
Segunda de Crónicas 7:13. Si cierro el cielo para detener la lluvia, y si mando la langosta para que consuma la tierra, o si envío mortandad sobre Por ejemplo, mi pueblo. mucha gente me dice a mí, ustedes han oído, dice hermana Maite que no ha llovido en tal lugar. ¿Quién cerró el cielo? Dios. Entonces ahí nos explica él qué tenemos que hacer. Sí. Dice en el 7:14, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Ya ves que quiere él que nosotros lleguemos a su presencia y que nos pongamos a cuentas con él, que quizá tenemos una conducta que no le agrada y que la corrijamos y él va a actuar. Yo he contado, mis hermanos, que yo fui a Cali, a Cali, Colombia, y fíjese que me llevaron a una finca, que ellos eran las mayores exportaciones de muchas frutas de ahí de Cali. Entonces me llamó la atención, mis hermanos, que había habido el niño que le dicen, y estaba, pero mire, estaba lleno de agua todo ese lugar. Yo fui en avioneta, y que sí, fíjese que alrededor, mire, pero usted se quedaba impresionado, en realidad se quedaba impresionado. Era como que se había cruzado como que habían puesto una línea alrededor de todas las propiedades de esta familia, y ahí se había detenido el agua, ¿ves? Estaba todo lo demás lleno de agua, y el agua ahí estaba pues así como detenida, y toda la finca de ellos estaba sin agua. Yo lo vi porque me llevaron en avioneta, y mire, mis hermanos, me bajaron ahí en la finca de ellos, y había ese fruto que le dicen maracuyá, lo tenían así metidos en una bolsita en los palos, pero era una belleza de árboles y todo, y nadie se explicaba por qué no pasó el agua a la finca de ellos, ¿no? ¿Quién tuvo el agua de ellos? De ahí, el Señor. Pero ellos eran unas personas muy generosas. Era gente con mucha generosidad. La esposa de él buscaba tanto a Dios, llevaba siervos de Dios a Colombia para que fuéramos a predicar a todo Colombia. Entonces, yo miraba pues que ella no tenía, cuando yo llegué a Medellín, me recuerdo que tenía un montón de closet, y me dijo, Maite, lo que tú quieras te puedes poner ahí. Habían abrigos preciosos, habían todo lo que usted se quería poner ahí. Habían pantalones, habían faldas, cinchos, todo. O sea que ellos eran dueños de un montón de centros comerciales. ¿Por qué? Porque los bendecía a Dios, porque ellos consultaban con Dios, ¿sí? Ellos consultaban con Dios. Así es que aprendamos de la gente que Dios bendice, por qué tiene esa bendición, y no los juzguemos. Porque hay mucha gente que se dedica a estar insultando a gente que es de Dios, y va a sacarle trapos al sol, inventando y exagerando. ¿Y por qué no buscan ellos a Dios mejor? Para que Dios los bendiga también a ellos, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y hacen tefilá, oración, Sí. y buscan mi rostro. Buscar el rostro de Dios significa usted póngase a la luz de la palabra de Dios, busque qué hay dentro de usted que le está causando este problema. ¿Por qué le está afectando a usted? Mire, mis hermanos, cuando cayó tierra en Guatemala, pero que botó hasta, por ejemplo, ¿cómo le llaman esto? Parqueos y todo, que botó tanta cosa. Aquí en mi casa no pasó nada. ¿Sí? No tenía que pasar nada. Ajá. Vinieron a ver, pues arriba de la casa había arena, pero no era tanta la arena. La sacaron y rápido la sacaron, mis hermanos. Yo en cuestión de un día ya estaba pues bien. Y no pasó nada aquí en mi casa. Entonces tenemos que aprender pues a tener una cobertura divina. Como dice la palabra de Dios, que el diablo le dijo a Job, ¿cómo no te va a obedecer Job si le has puesto una cerca alrededor de su casa, alrededor de todos sus bienes, alrededor de su vida? Pero quítale las cercas a ver qué hace. Porque Dios, cuando usted cumple los preceptos de Él y cumple con lo que Dios ordena, le pone cercas espirituales. Eso a mí me asombró cuando yo lo entendí, porque yo sé que está blindada mi vida, está blindada mi casa, porque yo quiero cumplirle. Quizá fallo en muchas cosas, pero yo trato de cumplir lo más que pueda en lo que Dios ordena. Segunda de Crónicas 7:14. Y se vuelven de sus malos caminos. Ahí sabe. Quiere decir que si no hay lluvia, si hay problemas, es porque la gente pues anda en malos caminos, y tenemos que cambiar de dirección
esos malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus transgresiones y sanaré su tierra. Amén. Amén. 15. Y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se eleva. Fíjate que la gente quizá no entiende lo que significa y sanaré su tierra. Hasta un cuerpo lo puede sanar, yo porque somos tierra, somos hechos de polvo. Un cuerpo lo puede sanar mi Padre, mis hermanos, si nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos, si lo confesamos, pero con humildad. Si nosotros pues reconocemos que hemos hecho cosas que no le agradan a Dios y venimos de una familia que ha hecho cosas que no le agradan a Dios, y yo las confieso como lo hizo Nehemías, que los confesó como que eran pecados propios. Entonces, mis hermanos, Dios va a cambiarlo todo. Yo sí digo, Señor, pero ¿por qué la gente eso no lo puede entender? Siempre me andan discutiendo, es que yo no he hecho cosas malas como para que Dios me castigue. Yo no sé por qué me pasa eso, porque yo he sido buena, he sido buena hija, buena esposa, todo es bueno. También yo pensaba lo mismo, pero Dios me confrontó y me hizo entender lo que a Él no le agradaba que yo hacía, ¿no? Entonces, bueno, por eso ir a buscar el rostro de Dios para que Él nos confronte y nos diga la verdad. Gracias, Señor. Segunda de Crónicas 7:15. Y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se eleve en este lugar. Sí, pues. Pues he elegido esta casa para mí, para que mi nombre esté ahí por los tiempos. Sí. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí por siempre y para siempre. Sí. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí, como lo hizo David, tu padre, y haces conforme a todo lo que te he mandado, y retienes mis estatutos y mis decretos, entonces yo estableceré el trono de tu reino, Amén. como lo he pactado con David, tu padre, Sí. diciendo, no te faltará hijo en mi presencia que se siente en el trono de Israel. Así es. Pero si tú y tus hijos se apartan de mis caminos, mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes, y siguen y sirven a los dioses ajenos y los adoran, entonces los dispersaré de esta tierra que les he dado, y quitaré de mi presencia esta casa que había purificado para mi nombre, y los hijos de Israel llegarán a ser proverbio y escarnio entre todas las naciones. Así es. 21. Haré que esta casa sea convertida en ruinas, y todos los que pasen por aquí se detendrán y menearán la cabeza con asombro y dirán, ¿por qué ha hecho esto Yahweh a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron a Yahweh, el creador de sus padres, que los hizo salir de tierra de Egipto, Sí. y se aferraron a otros dioses, y los adoraron y los sirvieron. Por eso Yahweh les trajo todo este mal. Sí. Ya viste así. ¿Cierto? Dice mis hermanos que, por ejemplo, siguiendo con la decodificación del libro de Esther, a mí me llama la atención, pues, que cómo es que a veces vienen problemas a nuestra vida y el ser humano se pone todo eléctrico, todo nervioso, no sabe ni qué hacer, va con un médico aquí, va con un médico allá, que le hagan esto, que le hagan aquello. Yo le voy a ser honesta. Fíjese que cuando ya Dios determinó una cosa, aunque usted se haga lo que se haga, Dios ya lo decidió. Eso es lo que tenemos que esperar. Que Dios ya decidió su destino, ya lo decidió. Usted puede cambiarlo. Fíjese, si usted pudiera pues conocer leyes espirituales. Por ejemplo, para cambiar un decreto nefasto, ¿qué hizo Esther? Ella aplicó los principios espirituales y convocó a la gente a oración y ayuno, ¿sí? A oración que le llaman tefilá, ayuno.
Y también dice que ella, pues ella vio que mandó a llamar a Amán para hacerle regalos. O sea, pues que ella usó principios espirituales que la gente desconoce. Si la gente, por ejemplo, en vez de estar con esa aflicción de espíritu, confiar en Dios y dice, bueno, yo voy a corregir lo que he hecho en mi vida, voy a revisar. No, se van a la calle, que mejor voy a ir a hacer eso, que mejor no. Hermana, hermano, quédese en su casa, siéntese con Dios, por favor. Siéntese con Dios y hable con Él, por favor. Hable con Él de rodillas y dígale, Padre, por favor, o siéntese en una silla de su casa, en un sillón, y le dice, papito, quiero hablar contigo, porque yo te voy a contar cómo me siento, te voy a contar qué es lo que yo he percibido de mi familia, y se va a dar cuenta que Dios en su gran amor le va a empezar a usted a revelar por qué tiene ese problema que tiene. Yo he dicho bastante veces en la iglesia que cada órgano que se nos enferma nos está revelando lo que hicimos, o el miedo que tenemos, o la emoción que tenemos ahí reprimida, ahí pues estancada o enquistada, y es para que nosotros resolvamos esa situación. Entonces, si resulta usted con un problema en la vesícula biliar, usted es muy enojada, es exigente, a veces es que todo lo quiere ya, y entonces corrija ese tu carácter, pídale a Dios que se lo corrija, que le ayude a que sea usted más flexible. Tiene problemas pues en los pulmones y en los bronquios. Bronquio, mire, viene de bronca. Es que usted se mantiene peleando con su familia porque se siente solo, se siente abandonado. Tiene problemas en el estómago, usted no digiere lo que le dice. Usted le dicen una cosa y no lo puede creer, no puede creer lo que está pasando en su hogar, en su casa. Pero ya es tiempo de que usted madure y entienda por qué está pasando todo eso. En vez de ponerse así, que usted comprenda a qué se debe lo que está pasando. Pero a veces usamos la negación, ¿ya? Que es lo peor que podemos usar. Tengo problemas de riñones, pues vengo de una familia adulterada, de almas adulteradas que han hecho cosas que no le agradan a Dios, y vengo pues quizá de un abuso sexual, o de un padre que quiso abusar de mí, de un adulterio espiritual. Entonces yo tengo que corregir todo eso. La gente que se enferma, por ejemplo, los riñones, tiene un problema que quizá dice la palabra que la fidelidad es cinto de los riñones. Quiere decir que la gente viene de gente infiel. Tenemos que corregir, confesar ese pecado, pero de corazón, y desatarme de ese pecado para que yo pueda estar bien. Pero creerle a Dios que si yo confieso mis pecados, Él me va a perdonar, y no seguir afligida en el mismo, estancada en una aflicción, en un miedo que saber qué me va a pasar. Verá que de repente saber qué me va a pasar, que me voy a ir. Mis hermanos, yo también pienso que si yo tengo más de 70 años, pues si Dios me quiere llevar, que me lleve, ya veo. Así, ya cumplí la edad en que Él dice pues que es la que Él nos está dando, gloria a Dios, ¿ya? Sí, si llego a los 80, 90, pues ahí sí que es ganancia, ¿va? Pero no tenemos que tener miedo. Al final el alma sigue viviendo, y es el cuerpo el que muere nada más. Es como que usted se sale de ese cuerpo porque ya está viejo y le está causando dolor, y sale de ahí, se libera, pues gloria a Dios. Sí, abandono esa casa porque ya me causa dolor, ¿va? Y Dios me va a llevar a un lugar mucho mejor, ¿eh? Vamos a dormir hasta que venga el juicio, ¿va? Entonces, mis hermanos, pero ¿de qué me voy a afligir, ¿va? Si eso lo ha decidido Dios, ¿de qué me voy a afligir? Entonces, mis hermanos, también tenemos, pues miramos aquí, por ejemplo, en Esther algo importante, que dijimos que no se hablaba para nada de Dios, porque a veces usted no necesita hablar de Dios, porque Dios está en usted y usted está mostrando. Usted es una carta abierta de lo que Dios está haciendo en su vida, ¿ya? Esther era una carta abierta de las leyes espirituales que se tienen que aplicar cuando estamos en un momento de crisis, ante un decreto nefasto de parte de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente convocar a la gente en ayuno, o yo misma ayunar, y entonces pedir perdón, ponerme a cuentas con Dios, cambiar de mis malos caminos, ¿ya? Hacer oración al Padre para que me revele qué más tengo que hacer, o de qué tengo más que arrepentirme. Pero ella convocó a oración y ayuno, y gloria a Dios, ¿ya? Porque sabía estrategias espirituales,
sabía que todo lo que voy a hacer yo, que no está permitido hacer, como ella que tenía que atravesar un patio. Pidió pues ese ayuno para que ella pudiera atravesar ese patio. Ante lo imposible de la vida, usted ayune, mi hermano. Ayune, por favor. La Biblia dice que el ser humano no ayune cuando está, pues, todo está bien, la presencia de Dios está en él. Él mira que está Dios ahí, que todo le contesta, que siente, busca mucho a Dios y todo. Pero si mira que Dios ya no le contesta, mejor ayune. ¿Verdad? Puede ser que hizo algo usted que lo separó de Dios, porque dice la Biblia que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Entonces siempre que Dios aparentemente no aparece, está en alguna persona que está haciendo lo correcto. Y aquí era Esther. Entonces dice, ¿por qué se esconde el padre en esta lectura del libro de Esther? A causa del pecado de su pueblo. O sea que eso fue lo que hizo que como Dios vio el pecado del pueblo de Israel, se escondió. No quería aparecer ahí, porque me imagino que él también se siente mal de ver lo que el pueblo a veces hace, o un hijo de Dios hace, que siendo hijo de Dios empieza a andar en unos caminos tan equivocados, totalmente equivocados, que el Padre, que ha dado una instrucción divina como es la palabra de Dios, se queda sorprendido de ver lo que estamos haciendo. Entonces él se escondió por el pecado oculto, por el pecado que estaban cometiendo el pueblo de Israel. O sea que siempre que hay un problema que está pasando, están operando dos dimensiones. Entonces, si conocieran estrategias como Josafat, que él las pidió, entonces, ¿qué haría usted para que el enemigo se confunda? Empieza a alabar a Dios. ¿Ya vio? Cuando empezó Josafat a alabar a Dios, el enemigo se confundió y empezaron a matarse por ejemplo, como que se empezaron a matar del mismo lugar, ellos mismos. Entonces, pero hay que conocer estrategias espirituales para confundir los planes del enemigo, para destruir los diseños de los planes del diablo. Y ahí lo que hizo Josafat, que era un hombre de Dios, siempre como cualquier hijo de Dios cometía errores, porque él cometió varios errores que lo dejó el Dios en la palabra para que usted aprenda, porque dice 1 Corintios 10 que todo lo que está en la palabra de Dios quedó escrito aquí para que el Hijo de Dios aprenda y que no lo repita. Mire, yo me quedé asustada cuando dice eso en la palabra de Dios. Quiero que miremos un momentito 1 Corintios 10. ¿Verdad que él pues en el Código Real tal vez podíamos ver? Sí, pues vamos a leerlo. 1 Corintios 10:1. Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Fíjate, pues es que es una ¿cómo decirte? Como una muestra de lo que Dios nos está diciendo. Mucha gente, pues, es cristiana, ha sido bautizada, todo, pero hay cosas que no le agradan a Dios. Entonces leamos ahí. Y todos pasaron el mar. 2. O sea, que fueran bautizados, porque cuando pasaron el mar fueron bautizados. Sí. 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Sí, recibieron el Espíritu Santo. ¿Eh? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Sí, todos oyeron la Torah, todos. O todos tenían el conocimiento del mismo conocimiento de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, sí, que los seguía, que es Cristo. Sí, y la roca era Cristo. Sí, así es. 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjate que es interesante que la gente entienda por qué quedaron tirados en el desierto. Eso sería pues la pregunta que yo me haría. ¿Por qué? Porque está hablando Dios como que dice, todos los de aquí de esta iglesia están bautizados, toda la iglesia oye la misma palabra, han sido bautizados por el Espíritu Santo, todos comen de la misma palabra espiritual, pero ¿por qué hay gente que de esa iglesia no se agrada de muchos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces ahí está la respuesta.
con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.